Muy buenos días, amigos y amigas de la Agencia Informativa de Educación de México. Bienvenidos a este programa Interfaz, donde, como saben bien, profundizamos sobre la información en temas educativos de México y de todo el mundo: cultura, ciencia, tecnología, arte. Como cada mañana, saludo con muchísimo gusto a Griselda Yebra, quien nos permite comunicarnos con ustedes también a través de la lengua de señas mexicana. Quédense porque hoy hablaremos sobre el eclipse total de luna que presenciaremos hoy y también sobre la formación de los astrónomos, qué se necesita para ser un astrónomo, esta disciplina ancestral. Por supuesto, viajaremos hasta Sao Paulo, Brasil, donde Omar Cepeda tuvo una interesante charla con el secretario de Cultura de Sao Paulo, los detalles sobre los Juegos Panamericanos, hablaremos sobre el AI Festival y mucho más, así que quédense. Hoy, 27 de julio, en Interfaz, ocurrirá el eclipse total de luna más largo del siglo XXI y hablaremos de la astronomía y su importancia en muchos ámbitos de la vida. Nos visita el arqueoastrónomo Arturo Montero de la Universidad del Tepeyac para explicarnos un poco más sobre este eclipse. También nos acompaña en el estudio Isara García Domínguez, coordinadora del Hey Festival América Latina, para platicarnos sobre este innovador encuentro cultural. También estará con nosotros Gabriel Porcil, coordinador de la Escuela de Verano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para conocer las actividades de verano de esta institución. Fallece Marillo Paz, viuda de Octavio Paz. Hoy recordaremos a nuestro Premio Nobel de Literatura de la mano de Javier Aranda. Continuamos con la cobertura desde Brasil. Omar Cepeda nos presenta una entrevista con el ministro de Cultura de Sao Paulo, Romildo Campelo. También conoceremos la historia de un joven tapatío que está triunfando en Brasil como tenor. Y no te pierdas todos los detalles de los Juegos Panamericanos Universitarios. Estás a punto de recibir la mejor información en temas de educación. Quédate con nosotros, estás en Interfaz. La humanidad observaba el cielo hace decenas de millares de años. Fenómenos tales como el desplazamiento del Sol o los cambios de aspectos de la Luna les eran familiares y poco a poco comenzaron a utilizar estos fenómenos en su provecho. El movimiento del Sol en el cielo desde el este, en el amanecer, hasta el oeste al crepúsculo, podía servirles, por supuesto, para predecir el tiempo en el curso del día. El ciclo de las fases de la Luna les permitía establecer un calendario muy útil para fijar fechas de fiestas religiosas y poco a poco los seres humanos también lograron entender que el movimiento de las estrellas en el firmamento estaba unido al ciclo de las estaciones y muchos otros detalles. Todo esto hasta lograr generar un calendario extremadamente útil para la agricultura que permitía prever los periodos más favorables para las semillas, para las cosechas. Y además de un conocimiento del movimiento de los astros, las antiguas civilizaciones desarrollaron descripciones del mundo y explicaciones de su origen. Estas teorías han evolucionado tanto que actualmente los astrónomos han llegado a un nivel de profesionalización y especialización con la ayuda del desarrollo, por supuesto, de instrumentos de observación cada vez más precisos que logran ver en el cosmos información que incluso nos acerca a conocer detalles sobre el origen del tiempo y el espacio, las distintas características de estrellas y planetas y sus interacciones, comprobar las leyes de la física y acercarnos un poco más a entender el origen de nosotros y de todo el universo. La preparación de los astrónomos entonces requiere de conocimientos multidisciplinarios y apegados a la ciencia, matemáticas, física y otras muchas disciplinas que abarcan las ciencias espaciales. Se combinan con habilidades como disposición para viajar hasta los observatorios y a veces incluso aguantar condiciones adversas del clima en pos de la observación del cielo nocturno. Pero además de la fascinación que puede traer ser un estudioso de lo inconmensurable en el espacio, la recompensa también puede ser más mundana. En los últimos años, las carreras de física y astronomía se han colocado en buenas posiciones dentro de los rankings mundiales y el avance de la tecnología de los instrumentos para observar los fenómenos celestes, tanto en la Tierra como en el espacio, nos han permitido descubrir detalles que prometen una nueva era para los profesionales en estas disciplinas. El día de hoy, 28 de julio, tendrá lugar un evento astronómico muy importante. Se trata del eclipse de luna, el eclipse total de luna más largo de este siglo XXI.
Y para saber todos los detalles, hay quienes se preparan ya en un lugar donde se podrá apreciar en su totalidad todo el tiempo que dura este eclipse. Por eso nos enlazamos hasta Namibia, en África, con el astrofísico español Miquel Serra. Él es astrofísico y astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ahí se están preparando con todo lo necesario para lo que sucederá en pocos minutos ya. Muy buenos días por acá en México, muy buenas noches allá en Namibia. Bueno, aquí todavía buenas tardes. Buenas Ahora tardes. justo se está poniendo el sol y estamos efectivamente preparando toda la instrumentación para poder observar y retransmitir en directo el eclipse total de luna. ¿Cómo se ha preparado, doctor, todo este evento que pues es de carácter mundial? Esa transmisión la retransmitirán los institutos de astronomía de todo el mundo y supongo ahí reunidos en Namibia están pues algunos de los personajes más importantes de la astronomía, de la física y de la ciencia. Bueno, la verdad es que nosotros estamos en un centro de altas energías. Podéis ver justo al fondo un telescopio Cherenkov, un telescopio para detectar fenómenos energéticos del universo. Y sí, es cierto que este eclipse ha causado cierta expectación, sobre todo en la sociedad, porque es un eclipse largo y va a ser un eclipse que se va a ver, bueno, relativamente bien desde Europa, pero sobre todo, pues el lugar idóneo es este cono austral africano, que se va a ver prácticamente 2 horas de totalidad. ¿Cuál es la importancia, la relevancia de este eclipse en particular? No solo pues, por tratarse de uno de los más largos, sino también por la ciencia que permitirá, sobre todo, me imagino desde ahí, desde Namibia, donde podrán observarlo de manera óptima. Sí, aquí vamos nosotros, es un lugar, como he dicho, perfecto. La luna, bueno, pues va prácticamente a pasar por el cenit, por encima de nuestras cabezas. Estamos en pleno desierto del Namib, llevamos una semana sin nubes. Aquí es invierno, hace un poco de frío, pero hay sol todos los días y bueno, solo queda esperar que la conexión a internet parece que funciona y siga funcionando, porque además de observar, hacer distintos experimentos con la luna roja, pues queremos también retransmitirlo a todo el mundo, ¿no? Doctor, la ciencia ha avanzado mucho en cuanto también a instrumentación para poder observar este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que se podría resaltar, por ejemplo, en este eclipse, sobre los nuevos instrumentos que hay para observarlo, que no había, por ejemplo, en pues, eclipses pasados de similares características? Bueno, lo que este eclipse nos va a dar es la posibilidad de poder hacer observaciones con nuestras cámaras digitales. Esto pues hace 10 años simplemente no existía, y eso permite medir. O sea, podremos de forma ya cuantitativa, podremos medir el brillo de la luna, cómo se distribuye la luna en la superficie lunar, en fin, distintos experimentos que gracias a esas cámaras digitales podremos hacer. Condiciones, por ejemplo, también de la atmósfera terrestre que se pueden observar a través de los eclipses, ¿cierto? Correcto, sí. Es verdad que a través de... Nosotros también vamos a calcular el diámetro de la sombra de nuestro planeta, en fin, con distintas técnicas, y eso está muy relacionado con el estado de la atmósfera de la Tierra, incluso con el famoso agujero de ozono. Es decir, que hay unos estudios interesantes a realizar. Pues muchísimas gracias, deseamos toda la suerte para esta transmisión en vivo desde Namibia que se está preparando en ya tan solo unas horas. Estaremos muy pendientes de todo lo que se logra observar y estudiar a través de este eclipse de luna que es el más largo del siglo XXI. Le agradecemos muchísimo que nos haya tomado este enlace. Nada, sigo preparando aquí todo y un fuerte abrazo a todo México. Gracias, un fuerte abrazo de vuelta desde México. Vamos a hacer una pausa, pero regresando tenemos más detalles sobre este eclipse.
Para seguir platicando un poco más, conociendo, entendiendo un poco mejor sobre este importantísimo eclipse que va a tener lugar el día de hoy, el más largo del siglo XXI, tenemos el placer, el honor que nos acompañe en el estudio el doctor Arturo Montero. Él es arqueoastrónomo, que bueno, es una especialización de la astronomía muy particular, que además a nosotros los mexicanos, los latinos o los pueblos de Mesoamérica nos interesa muchísimo porque, como lo comentábamos, pues la astronomía es algo que nos ha acompañado a lo largo de gran parte de nuestra historia. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Interfaz. Pues gracias a ustedes por la invitación. Y creo que Mesoamérica, que podríamos estar pensando desde Centroamérica hasta el norte de México, tuvo un gran desarrollo en la ciencia astronómica. Esto nos llena mucho de orgullo. Claro. Sobre todo me gustaría apuntar que tenemos un códice, el Códice de Dresde. Este es un documento maya de hace 1000 años. Se considera que es originario de lo que hoy denominamos Chichén Itzá. Pues en este códice hay representación de eclipses. Y lo más interesante es que ellos marcan 6 meses lunares para decir que vuelve a haber otro eclipse. O sea, es un periodo de 177 días. Y entonces está el códice, vienen los números mayas, y entonces nos está mostrando que cada 177 días va a haber un eclipse. Y mira qué interesante, porque el último eclipse que tuvimos, recordarán que fue el 31 de enero de este año, que fue esta excepcional luna que tuvimos. Vimos el eclipse al amanecer, casi no lo veíamos, y del 31 de enero al día de hoy son 177 días. Y vamos a tener otro eclipse, ese sí lo vamos a ver, el 21 de enero de 2019, a la plenitud, a la medianoche lo vamos a poder gozar, y faltan de hoy para ese día 177 días. Entonces la erudición prehispánica para poder predecir un eclipse es fantástica, sobre todo porque hay un detalle muy interesante. No todos los eclipses los podemos ver porque la Tierra está en rotación sobre su eje. Claro. Entonces, por ejemplo, aunque sabemos que hoy hay eclipse, no lo vamos a ver. Los mayas podían predecir cuándo era un probable. Aunque no los vieran. Aunque no lo vieran, pero tenían tablas matemáticas, como también lo hicieron las culturas de Mesopotamia, y como hoy la NASA tiene todo calculado. Y esto pues nos llena mucho orgullo de una civilización originaria, claro, que en México tuviera esta capacidad de predicción, de certidumbre para poder decir que puede haber un eclipse. Quiero apuntar para nuestros amigos que solamente puede haber eclipse de luna cuando hay luna llena. Ok, eso es un detalle importante. No puede haber eclipse si hay cuarto menguante ni nada. Y solamente hay eclipse de sol cuando hay luna nueva. O sea que son los puntos en los que la luna va a estar en cierta posición para que se pueda dar un eclipse. Entonces tú puedes decir que si viene una luna llena, hay probabilidad de eclipse. Y si han pasado 6 meses lunares, la probabilidad es todavía mayor. Sin embargo, hay veces que los eclipses no se ven porque son parciales. Entonces nada más la luminosidad de la luna baja un poquito. Y entonces pues no son muy claros. Hoy, felizmente, para la gente que está del otro lado del mundo, allá en Namibia, donde estaba el doctor, allá sí lo podrán ver. Hay que considerar que la plenitud del eclipse va a ser sobre el océano Índico. Para nuestros amigos de la televisión que nos están escuchando ahorita, ¿cuándo va a ser? Pues es dentro de 3 horas empieza, pero empieza como penumbra, no entra la umbra. O sea, la umbra es cuando ya está totalmente en la sombra. Que ya se ve roja, digamos. Que ¿no? ya se ve roja porque es una descomposición de la luz, como cuando es de tarde y vemos esos tonos rojizos, la atmósfera descompone la luz y entonces queda en un tono rojizo la luna en el momento de mayor plenitud. Quiero decirles que esto va a ser alrededor de la 1 de la tarde con 30 minutos, más o menos hora de México, 2 de la tarde 30, o sea que está del otro lado. Imaginemos, si me lo permiten. Claro, claro. Aquí traemos aquí trajo todo un material didáctico para mundo. Explicarnos. Ellos van a estar viendo el eclipse en esta parte, pero si se dan cuenta, nosotros estamos exactamente del lado opuesto. ¿Sí? Los eclipses ocurren porque hay un plano que se llama el plano de la eclíptica. Hagan de cuenta que es esta mesa y el Sol estuviera aquí al centro. Entonces la Tierra está aquí y cuando la Luna, vamos a tomar una luna, ¿no? Y cuando la Luna corta el plano de la eclíptica, la corta,
es cuando hay un eclipse, porque la luna tiene una que ahí órbita. tenemos más o menos también Sí, la ahí misma... estamos viendo ahorita juntamente la penumbra, es el momento de penumbra, y luego vamos a pasar ya a la umbra, pero todavía no es total, y ahí ya llega la máxima magnitud, que es de 1. Bueno, no la máxima, sino llega y va a ir creciendo a mayor magnitud hasta que va a estar en el centro, que va a ser este momento, es el máximo del eclipse, que va a ser como a las 2:30 hora de México, y luego vuelve a salir, sale de la umbra, que es cuando termina la parte total, y entra a una parcialidad que se va a ver tono gris, negruzco, y así se va a ver por un tiempo, y luego ya se va a salir la luna, lo vamos a ver más adelante, y en ese momento ya retoma su color. Como recuerden, lo comenté, es solamente cuando hay luna llena ese eclipse de luna. En otro momento no puede ser. La luna tiene una órbita de 5 grados, entonces hay veces que está arriba del plano de la eclíptica y a veces abajo. Cuando lo toca el plano de la eclíptica es cuando tenemos un eclipse, pero como la Tierra está rotando, pues a veces lo vemos y a veces no. Doctor, lo vemos. yo quisiera preguntarle muy brevemente antes de que se nos acabe el tiempo, pues aquí hablamos de la educación, ¿cómo se preparaban los mayas para poder, o las civilizaciones prehispánicas, cuál era su preparación, su escuela para poder convertirse en astrónomos y predecir estos fenómenos? Sin duda llegaron a un alto grado de erudición. Las matemáticas, la geometría y la astronomía así lo demuestran. O sea, Chichén Itzá está alineado astronómicamente al Sol, a Venus. Entonces fue un registro de cientos de años. Eso es lo interesante. Ahí estamos viendo ahorita el momento del eclipse. Vean, estamos abajo de la India. Ahí empieza la totalidad. Y es las 13:42 hora de México. Sí. Y vamos ahorita a ver cómo va a seguir avanzando. Ahí sigue avanzando, por eso estábamos hablando de Namibia. Ellos sí lo van a ver en África todavía más. 14:32 entraría la totalidad, el eclipse, y va a seguir y ya va a salir. Bueno, pues habrá diferentes, habrá la transmisión que estarán haciendo desde allá de Namibia y aquí en México, institutos como el Instituto de Astronomía, en el Universum, etcétera. Habrá muchas actividades. Sí, y para terminar la pregunta que usted me hacía, era tomar nota y contar los días. Así que llegar a esta precisión fue un ejercicio de una civilización con escritura a través de cientos de años para estar contando y viendo el cielo muy meticulosamente. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. En otras ocasiones seguiremos hablando de estos temas. Gracias. En enero. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Interfaz. Y bueno, del espacio, de los fenómenos astronómicos, regresamos hasta la Tierra con un evento cultural muy interesante. Nos acompaña aquí en el estudio Isara García Rodríguez. Ella es coordinadora del iFestival América Latina. Y bueno, en esta ocasión se organiza por tercera vez en Querétaro. ¿De qué se trata? Primero hablemos un poco de qué se trata el iFestival, de dónde surge, cuál es su objetivo principal. Bienvenida. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. El festival es un festival cultural, un festival de ideas que tiene su origen en el Reino Unido, hace ya 31 años comenzó, y la idea es un poco como una tertulia sobre temas de cultura, de periodismo, de ciencia, de literatura, en la que participan muchísimos invitados que vienen de todas las partes del mundo. Tenemos más de 150 invitados que van a estar ofreciendo pláticas, participando en mesas redondas, va a haber proyecciones de cine, vamos a tener talleres también, y todo esto pensado para un público de todas las edades, y además pues tenemos muchas actividades específicas también para público universitario, y traemos grandes nombres. Tenemos, por ejemplo, 2 premios Nobel, bueno, un montón de invitados que si quieres te cuento un poco. Sí, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a poder ver en esta edición? Que, como nos mencionabas, se va a llevar a cabo el próximo 6 al 9 de septiembre, ahí en la ciudad de Querétaro. Eso tenemos 4 días de actividades, todas en el centro histórico de la ciudad y también en campus universitarios de las diferentes universidades que hay en Querétaro, que es una ciudad con mucha presencia universitaria. Claro. Entonces vamos a tener pues invitados de la talla, por ejemplo, de Patti Smith, la gran música americana, estadounidense, la madrina del punk, la llaman a Patti, que seguro
todos conocéis. Es un evento muy especial que vamos a tener con ella, en el que va a estar haciendo una lectura poética, también va a haber música en directo y además ella va a estar recitando un poema que hizo sobre Roberto Bolaño. Todas las actividades, la información está en nuestra página web, que es www.heyfestival, que Hey Festival se escribe H-A-Y, festival.org/Querétaro. Lo digo para que quien quiera ir viendo el programa. Pero bueno, tenemos también grandes periodistas. Este año viene Alma Guillermo Prieto, que sabes, este año recibió el premio Princesa de Asturias de Comunicación. Es probablemente la periodista mexicana más internacional, gran periodista, además ha hecho mucha cobertura de Centroamérica, de muchos lugares del mundo. Viene también Denise Dresser, de aquí de México, estará también Lidia Cacho. Vamos a tener, por ejemplo, Andrés Oppenheimer, que viene de Argentina, que es una de las estrellas de CNN. Tenemos otros periodistas mexicanos como Marcela Turati, por ejemplo, como Salvador Camarena, pero además hay un montón de invitados literarios que estarán hablando de literatura. Por el lado mexicano tenemos desde Jorge Volpi, Hugo Iriart, va a estar Guillermo Faganelli, va a estar también Margot Glantz, vamos a tener también a Mario Bellatín, por ejemplo. Viene de España Juan José Millás, estará también Agustín Fernández Mayo acompañándonos desde allí. Tenemos una autora italiana que se llama Andrea Marcolongo, que va a estar hablando sobre, ha hecho un libro muy bonito sobre el idioma griego, que se llama La lengua de los dioses. Sí. Tenemos también a Elsa Osorio, Pedro Mairal de Argentina, Alejandro Zambra de Chile. Y luego tenemos 3 invitadas muy especiales, autoras literarias. Una es Janet Winterson, que viene del Reino Unido. Es una escritora que los amantes de la literatura conocen muy bien. Tiene un libro muy conocido que se llama Fruta Prohibida, que es una historia sobre la libertad, como ella a través de cosas que le pasan en su vida no alcanza un estado digamos, de libertad individual. Tenemos también a Vivian Gornick de los Estados Unidos, Leah Davis, también la gran cuentista norteamericana. Y luego tenemos algunas actividades más, digamos, lúdicas y pensando en la novela gráfica, que es un tema que nos interesa mucho. Vienen los grandes, probablemente los 2 historietistas más famosos de América Latina, que son Liniers de Argentina y Alberto Montt de Chile, y además van a estar haciendo un espectáculo pensado exclusivamente para el Hey Festival Querétaro, que se llama Hey Ilustrado. Es una mezcla de stand-up comedy con ilustración en vivo, y estarán participando con ellos, subiéndose al escenario, invitados tan importantes como Bev de aquí de México, Peter Cooper de Estados Unidos. Viene Power Paola de Colombia, que también presenta su película basada en su novela gráfica que se llama Virus Tropical, que acaban de estrenar ahora mismo aquí en México y estaremos mostrando ahí en Querétaro. Pero además, como te decía, el festival tiene un programa general que tiene un costo para el público general, pero si eres estudiante universitario es totalmente gratuito. Animo a todos los estudiantes que nos estén viendo a que entren al programa. En la página, como he dicho, es www.heyfestival.org/Querétaro, porque se pueden registrar gratis, hay cupo para ellos. Y además, en los campus universitarios de Querétaro, en la UNAM, en el TEC, en la UAC, en la NAUAC, vamos a tener actividades exclusivas para estudiantes universitarios, en las que también se pueden registrar solamente ellos, en las que tenemos cosas desde talleres de periodismo con la BBC, tenemos actividades de ciencia, tenemos actividades también de literatura, y además una cosa que es especial al Hey Festival Querétaro de este año, esta gran celebración de las ideas y de la cultura, es que hemos lanzado por primera vez una convocatoria educativa pensada para estudiantes de toda la República entre 20 y 30 años que estén interesados en la edición literaria o en la escritura creativa. Si eres estudiante universitario, eso, entre 20 y 30 años, de cualquier punto de la República, estás estudiando... De cualquier disciplina, puede ser de humanidades, pueden ser posgrado, grado o posgrado. Esta información de nuevo está en nuestra página. Claro. El proyecto se llama Elipsis y es un proyecto que hemos desarrollado junto al British Council, que son nuestros socios para esta convocatoria. Tienes que ser estudiante de alguna disciplina de humanidades, es bastante abierto, en alguna universidad mexicana o haber estudiado en una universidad en los Estados Unidos. También tienes la posibilidad de estudiar en los Estados Unidos y vives ahora aquí en México. Entonces tienes que entrar, enviarnos tus datos, y la convocatoria va a consistir en que te vamos a invitar al Hey Festival Querétaro con todos los gastos pagados. Vas a participar en unas clases magistrales sobre edición, sobre escritura creativa, y además con varios invitados internacionales, como va a estar Robin Benway, va a estar Marcus Satua, que es un gran científico matemático británico, y les va a dar unas pláticas especiales a los estudiantes seleccionados. Una vez que pasa el festival, vamos a estar trabajando con ellos
convertirlos en la edición de un libro. Una parte de los estudiantes estarán escribiendo, otros editando, y lo presentaremos en unos meses, el 21 de abril, en la Feria del Libro y la Rosa en la UNAM. Es una convocatoria totalmente gratis para estudiantes de toda la República, como he dicho, de Humanidades. Les animo a que entren en nuestra página web, que repito es heyfestival.org/Querétaro, y ahí busquen el cuadrito donde pone elipsis y ahí pueden entrar. Tienen hasta el 3 de agosto. Les animo porque es totalmente gratis y es una convocatoria de formación muy interesante y muy especial. Claro, pues verdaderamente que nos has avasallado con toda esta información sobre el Hey Festival. Afortunadamente nos dio tiempo de que nos explicaras todo. Cualquier otra duda pueden entrar a la página y bueno, la verdad es que es una gran oportunidad para México que este festival pues esté desarrollando aquí. Te agradecemos muchísimo por haber venido y pues ojalá podamos seguir platicando, darle seguimiento, cobertura y pues seguimiento también a las actividades que supongo realizan para poder llegar hasta la conclusión de generar este festival. Claro, claro que sí, y si me da tiempo, nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Hey Festival Imagina el Mundo y estamos en Twitter e Instagram como Hey Festival_ESP. Ahí estaremos también colgando mucho contenido sobre esta convocatoria, sobre los personajes que participan. Vamos a estar también regalando boletos para los que no sean estudiantes. Perfecto. Así que les animo a que nos sigan. Ahí estaremos siguiendo. Muchísimas gracias por haber venido al estudio de Interfaz. Esperamos pronto que regreses. Muchas gracias a vosotros. Una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Y bueno, ya viajamos hasta Namibia, en África. Fuimos a ver una probadita de Querétaro con el Live Festival también. Viajamos hasta el pasado con las culturas mesoamericanas para analizar el eclipse de luna. Y ahora nos enlazamos hasta Chile. Le damos muchísimas gracias a Gabriel Porcile, coordinador de la Escuela de Verano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con quien platicaremos un poco sobre el programa de verano 2018 y las actividades que tiene esta escuela tan interesante en donde se discuten ideas, es un lugar de encuentro para pues poder tener diferentes debates sobre lo que sucede con la economía en nuestra región. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Cuéntenos un poco de qué se trata esta escuela de verano de la CEPAL. La escuela de verano fue una iniciativa que nuestra comisión inició en 1999. Es un poco extraño el nombre Escuela de Verano porque aquí en Santiago estamos en pleno invierno con temperaturas de 4 grados, pero no es propaganda engañosa, es que inicialmente nuestra escuela se creó como una posibilidad de realizar estudios sobre América Latina para estudiantes de la Universidad Bocconi en Milán. Ese fue el inicio y nosotros en las primeras ediciones de la escuela tuvimos básicamente estudiantes europeos y para ellos era una escuela de verano. Hoy te diría que 60% de nuestros estudiantes son latinoamericanos y un 40% son europeos, pero el nombre se mantuvo porque ya se había iniciado de esa manera y como que quedó de esa forma conocida por la mayor parte de los estudiantes. ¿Cómo pueden hacer para participar pues las personas interesadas en esta escuela de verano, en este programa de verano? Entonces, nosotros iniciamos nuestros procesos selectivos en abril. En febrero se abren las inscripciones, hemos tenido más de 120 inscripciones este año y del conjunto de candidatos se selecciona en función de su currículum, pero también buscando diversidad geográfica, buscando igualdad de género, buscando también la representación de distintas instituciones latinoamericanas, de distintas universidades que tengan también todas ellas la oportunidad de enviar sus estudiantes a nuestra escuela. Entonces, en función de ese conjunto de elementos y el currículum de los estudiantes, elegimos entre 35 y 37 estudiantes todos los años para venir aquí a Santiago. La escuela dura, se hace la selección en abril
y la duración de la escuela es 1 mes y medio, entre finales de julio y comienzos de septiembre, y en ella los estudiantes tienen la oportunidad de conversar con los profesionales e investigadores de las distintas divisiones de CEPAL, ¿no? Con sus áreas de especialización en comercio, en temas sociales, en temas de desarrollo económico, en las varias, ¿no?, infraestructuras, las varias áreas, ¿no?, que son contempladas en las actividades de la comisión, y los profesionales de nuestro staff ofrecen sus clases allí, pero también traemos profesores de universidades de todo el mundo para dar clases en teoría económica, en teoría del crecimiento económico, de la distribución del ingreso, macroeconomía, teoría evolucionaria del progreso técnico, de la innovación. Entonces te diría que es un programa que incorpora aspectos tanto de nuestra coyuntura y de nuestro día a día en América Latina y el Caribe, como elementos teóricos más profundos que los estudiantes tienen la posibilidad también de aprender con profesionales de muy buen nivel que generosamente aceptan venir hasta nuestra escuela y dar sus clases en este periodo con nosotros. Me imagino que a lo largo de todo este tiempo que se ha llevado a cabo este programa de verano de la CEPAL, han tenido estudiantes o asistentes a los cuales han podido seguir el rastro y supongo han tenido importantes logros para contribuir al desarrollo de nuestra región. Sí, efectivamente es un gran orgullo que tenemos. Los estudiantes de la escuela de verano hoy están en universidades, en instituciones públicas y privadas, en lugares importantes, en instituciones muy diversas. Solo por citar algunas, algunos de nuestros estudiantes están en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la UNCTAD, en el DESA, en Naciones Unidas, o en universidades en México, algunos de ellos, pero también en Alemania, en Inglaterra, en España, en Brasil, en la Argentina. Realmente tenemos una red, un conjunto de exalumnos que pasaron por esta escuela y que están desempeñando labores muy importantes, tanto en la política pública como en la formulación de pensamiento. Ustedes saben que CEPAL es una institución que es un poco es política pública, pero que ha hecho mucho también en términos del avance de la teoría del desarrollo económico. Ha sido uno de los pilares de lo que se llamó los años de la alta teoría del desarrollo. Pues enhorabuena por la continuación de este curso. Esperamos que siga por muchos años más. La invitación es a que sigan obviamente las actividades de este curso, sigan a los egresados y por supuesto, si lo consideran también, ¿por qué no postular para participar? Le agradecemos muchísimo, Gabriel Porcile, por habernos pues hablado un poco más y ojalá podamos seguir en estas conversaciones sobre los programas educativos que tiene la CEPAL. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Chile y esperemos que no haga mucho frío. Bueno, esperemos que nuestros alumnos resistan este revés en sus expectativas acerca de lo que es una escuela de verano en cuanto a las temperaturas. Y te agradezco la oportunidad de haber contado esta linda experiencia y haberla compartido con el público mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo y seguimos en contacto para seguir hablando de estos temas. Vamos a hacer una pausa, esto es Interfaz, no se vayan, tenemos más temas y por supuesto viajaremos hasta Sao Paulo, Brasil. Lucio Costa, urbanista, y Oscar Niemeyer, arquitecto, diseñaron en 1956 sobre un desierto una ciudad con zonas residenciales y financieras que años más tarde, el 21 de abril de 1960, se convertiría oficialmente en Brasilia, la capital de Brasil.
Y como bien lo saben, la Agencia Informativa de Educación de México continúa en la cobertura especial en Sao Paulo, Brasil. En esta ocasión, mi compañero Omar Cepeda nos presenta una importantísima entrevista con el ministro de Cultura de Sao Paulo. Vamos a ver qué le comentó. Hola, ¿qué tal? Ana Cristina, amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Es un placer saludarlos, también del canal Iberoamericano de Iberoamérica al Día. Hoy nos encontramos de gala, hoy nos encontramos muy honrados de que nos haya permitido abrir las puertas de este gran espacio cultural de Sao Paulo, el secretario precisamente de Cultura, Romildo Campelo, secretario de Cultura de Sao Paulo, del estado de Sao Paulo. Muchas gracias por estar con nosotros. Queria agradecer também essa oportunidade, muito feliz de estar com vocês, podemos falar um pouco mais sobre cultura e sobre a importante integração entre nossos países. Sin duda alguna, muchas gracias nuevamente. Sao Paulo es una gran ciudad, una de las ciudades más importantes en materia económica, una de las ciudades más reconocidas en materia turística, pero creemos que también la cultura que se vive, que se hace en Sao Paulo, es un trabajo que se ha venido haciendo de muchos años. ¿En qué situación se encuentra la cultura en Sao Paulo en pleno año 2018? A cultura em São Paulo tem uma série de ações e visões muito diferentes. Nós temos investimentos e trabalhado muito sobre alguns aspectos como a cultura clássica formal das nossas orquestras, das nossas óperas, e por outro lado uma valorização da nossa cultura popular, da nossa cultura tradicional, de um resgate de tradições do estado de São Paulo, né? Desde a nossa culinária, a nossa música, as nossas tradições mais antigas e buscando o equilíbrio, né, entre a cultura formal, a cultura popular e, ao mesmo tempo, expandir cada vez mais o papel da cultura no desenvolvimento econômico do Estado, naquilo que a gente chama da economia da cultura, e a cultura sendo cada vez mais importante nesse aspecto. La innovación es un aspecto importante en todas las áreas de un país, sobre todo cuando las tecnologías cada vez crecen a pasos agigantados. ¿Cómo están funcionando aquí en Sao Paulo la innovación precisamente con la democratización de la cultura? Nós temos investido muito nesse sentido. Há uma busca de integração entre a área de ciência, tecnologia, informática, com a cultura, entendendo que todos fazem parte de uma grande oportunidade que nós temos no século XXI, que é o momento da criatividade, né? O modelo de desenvolvimento do passado, seja a agricultura ou a indústria, continuará a existir, mas é na inovação, no serviço, na tecnologia, em outras palavras, a cultura, o que vai fazer o grande diferencial, e que nós temos uma grande oportunidade nesse sentido, que nós temos no Brasil um país com uma característica de ser muito criativo, né? Um país que naturalmente inova na música, na culinária, na arte, e transformar isso na parte do nosso próprio desenvolvimento, das ações do Brasil. E, nesse sentido, São Paulo tem pensado muito nisso, aliando a questão da tecnologia, da inovação e com a cultura, né? E sempre muito próximo ao turismo, que eu entendo que cultura e turismo são, junto com a tecnologia e inovação, são três grandes áreas que nós precisamos investir, são três grandes áreas que vão se desenvolver e vão gerar mais emprego e renda no século XXI. Até porque, com a tecnologia, você tem, por outro lado, a automação e uma menor necessidade de mão de obra. Então, nós temos que pensar, do ponto de vista de políticas públicas, maneiras de criar oportunidade para as pessoas. E é no serviço, seja no turismo, seja na cultura, que nós teremos muito sucesso nessa área. También a veces se tiene el concepto quizá equivocado de que la cultura únicamente está en museos o en salas de música, en estos recintos donde por supuesto también es importante que se conserven. ¿Cómo le hacen aquí en Sao Paulo para que la cultura salga a las calles? Tengo entendido que utilizan un proyecto muy interesante, por ejemplo, para llevar la cultura al metro. Sim. Primeiro, mudar o entendimento do papel da cultura, né? E eu divido em duas grandes visões. Uma, de que a cultura é importante por si só, na expressão humana, na criatividade, na capacidade de entender e interpretar o mundo. E isso precisa acontecer e ter essa liberdade de criação para os artistas.
O outro aspecto é as pessoas terem o prazer de conviver com a arte, o prazer de acompanhar uma peça de teatro, uma música ou uma exposição. Mas tem um outro olhar para a cultura, que é a cultura como um emprego, como um trabalho, como uma forma de se desenvolver. Então, quando a gente olha, tem as nossas ações de cultura em São Paulo, e o exemplo citado de levar o programa chamado Cultura no Metrô, é para que as 4 milhões de pessoas que usam diariamente o metrô de São Paulo possam, de um lado, conhecer mais cultura, conhecer diferentes formas de expressão. Nós levamos música sobre vários diferentes estilos de música, teatro, ópera, dança, e ao mesmo tempo que eles conhecem, convidá-los para ir aos espaços que o Estado mantém, e também o que nós levamos músicos de rua, músicos que se apresentam na rua, de maneira organizada, passam a se apresentar no metrô, organizados aqui pela Secretaria da Cultura, e tem um novo espaço de expressão. Né? São músicos e artistas de alta qualidade, músicos que têm, por estilo, se apresentar em público na rua, e passam a ter no metrô, junto com a Secretaria da Cultura, mais um espaço de trabalho, e para o público, mais uma oportunidade de conhecer diferentes formas de expressão. En otro aspecto, ¿cómo conviven, qué alianzas crean entre la Secretaría de Cultura de Sao Paulo, del Estado de Sao Paulo, con el sector educativo? ¿Cómo se encaminan para que los jóvenes, los más jóvenes, desde las aulas, desde los salones de clase, convivan e vayan adquiriendo la cultura? Nós fizemos agora, recentemente, uma grande parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Né? Fizemos 2 ações. Né? Uma de dar acesso gratuito aos museus a todos os profissionais da educação, professores, supervisores de ensino, quadros da educação, junto com seus familiares, para que esses profissionais tenham acesso gratuito aos museus e, com isso, possam conhecer o que nós fazemos e ampliar a sua perspectiva pessoal. E fechamos também uma grande parceria com a Secretaria de Estado da Educação para levar cultura para dentro das escolas. Um programa chamado Cultura Ensina, para que levemos teatro, dança, música para dentro das escolas e também os professores, os alunos, para os nossos equipamentos culturais. Muy bien, si me nos lo permite, señor secretario, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos hasta los estudios de México. Ana Cristina, con esta interesante charla estamos platicando con el secretario de Estado de Cultura de Sao Paulo, Romildo Campelo. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Pues qué bueno que nos acompañan, nos mantienen siguiendo aquí desde Sao Paulo, muy contentos de estar platicando con el secretario de Estado de Cultura del Estado de Sao Paulo, precisamente Romildo Campelo. Secretario, creo que vale la pena seguir platicando de cómo se concretan estas alianzas entre la educación primaria, básica aquí, claro, con todo el proceso que esto conlleva y por supuesto la cultura. Sim, que é uma preocupação nossa de ampliar a relação da cultura com todas as outras secretarias, né? Por entender que a cultura perpassa todas as outras secretarias, parcerias como o meio ambiente, como a educação, e em particular a questão da educação, de levar para as escolas, para os alunos, outras formas de expressão e de compreensão da realidade, né? E a cultura como uma maneira de facilitar os alunos a traduzir o seu entendimento sobre o mundo, sobre a própria ensino, né? E levar esses alunos para os espaços culturais. Então essa é uma grande parceria com a educação, que levar um estudante para um museu, para um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, faz com que ele amplie seus horizontes, amplie sua compreensão e se prepare melhor para o mundo que ele vai viver no século XXI, com a sua capacidade de aprender, né? A educação no passado tinha por função trazer informação, que hoje está muito acessível com a internet. Então, as escolas precisam ensinar as pessoas a construir o seu próprio conhecimento a partir das informações que estão à disposição. E a cultura é muito importante nesse sentido, para ser uma chave de compreensão da realidade, do entendimento e ampliar o papel da escola e da educação junto com a cultura.
Y entre los distintos estados del país, de Brasil, ¿también existe esa colaboración cercana entre los distintos estados del país? Na educação, En el tema de la cultura. sim, mas a gente entende que nós estamos dando um passo inovador aqui em São Paulo, né? De um fortalecimento entre a cultura e a educação de maneira como uma política de Estado, como uma política integradora de Estado, né? Colocando a cultura e a educação no outro patamar do que se fazia anteriormente. Correcto. Creo que descentralizar la cultura también es uno de los ejes fundamentales de la política cultural de Sao Paulo. Y para ello tengo entendido que abren los espacios públicos para que cada vez más gente se desarrolle dentro de la cultura. ¿Existen programas de ese estilo? Sim, temos, além desse, por exemplo, esse do metrô, nós temos hoje um programa junto com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que nós fizemos um programa para levar nos parques urbanos da Secretaria de Meio Ambiente em todo o estado de São Paulo, para instalação de circos nos parques do estado e também uma outra política para levar artistas para os parques do estado. Artistas de rua, música, teatro, danças, artistas circenses, exatamente nesse mesmo sentido, de abrir novos espaços de cultura para que a população possa ter acesso e que essas pessoas possam trabalhar, né, como profissionais, terem mais espaço, mais oportunidades de trabalho, fruto de um diálogo com o setor, uma construção de uma política pública, de ampliar a participação e o acesso à cultura para todo o estado de São Paulo. Creo que también la inversión es importante, que haya inversión privada o pública en la cultura, desde distintos esfuerzos. ¿Cómo se está fomentando de forma económica estas inversiones para la cultura? Nós temos no estado de São Paulo uma política de apoio, de fomento, de investimento de recursos na cultura. Este ano nós temos quase 130 milhões de reais para investimento em projetos culturais para produtores independentes, para artistas, e isso é uma política continuada já há 10 anos, né? Nós estamos inovando neste ano, que pela primeira vez nós faremos o estudo de qual é o impacto econômico deste investimento na cultura. Nós queremos medir e ter números e a comprovação de, ao investir na cultura, quanto nós geramos de empregos, quanto nós geramos de impostos, qual é o impacto nas cadeias produtivas que são acionadas a partir das ações culturais. Quando a gente tem uma peça de teatro, por exemplo, você teve movimento da compra de tecido, de equipamentos, tem uma série de profissionais que foram acionados, uma série de investimentos que foram feitos e ao estudar isso, nós queremos medir para saber quanto que foi beneficiado a partir do investimento na cultura, para provar claramente que o recurso do Estado na cultura é um investimento, não é um gasto, que é um retorno não só de melhoria da capacidade cultural, intelectual, mas também um desenvolvimento econômico, geração de emprego e um desenvolvimento da economia do Estado a partir dos investimentos em cultura. Hay un espacio que también creo que es muy importante, que es el Memorial de América Latina, donde también durante el año se celebran muchas festividades que permiten precisamente cohesionarnos como cultura. Exato. O Memorial da América Latina é uma fundação mantida pelo governo de São Paulo, um espaço que foi construído e pensado para ser um ponto de integração entre os nossos países latino-americanos e precisa sim ser visto e vivenciado desta forma, né? Ligado a nós aqui da Secretaria de Estado da Cultura, e é um espaço para que possa atingir aquilo que eu penso que é um dos papéis da cultura, que é aproximar os povos, né? Quando nós conhecemos mais proximamente as culturas dos diferentes povos, nós percebemos que somos mais parecidos do que percebíamos inicialmente, que a nossa história é muito parecida, nossos hábitos, e a cultura tem, na minha opinião, que ter esse papel da aproximação, de tirar barreiras da língua, barreiras da distância e nos aproximarmos e pensarmos numa cooperação latino-americana, uma cooperação cultural, econômica e mundial dos países latino-americanos. Acho que essa é uma das nossas missões na cultura e um pouco do que a gente está fazendo hoje aqui.
Molto obrigado por esta entrevista, muchas gracias, secretario de Cultura del Estado de São Paulo, por estar con nosotros en la Agencia Informativa de Educación de México. Eu que agradeço, parabenizo vocês pelo trabalho, pela iniciativa e vida longa e próspera para todos vocês. Gracias. Ana Cristina, regresamos contigo al estudio. Gracias, Omar. Es un verdadero privilegio tener la oportunidad de entender un poco mejor cómo pues se divulga la cultura ahí en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y por supuesto la relación que se mantiene muy estrecha entre ese país y el nuestro. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos en Interfaz con más temas culturales desde Brasil, desde México y por supuesto deportivos con los Juegos Panamericanos Universitarios. No se vayan. Y bueno, ya se encuentra con nosotros en el estudio. Estamos muy felices, como siempre, de recibirlo. Javier Aranda, quien como siempre viene a confesarnos pues lo que está leyendo. Pero bueno, ayer hubo particularmente un evento que seguramente marcó tu decisión de qué compartirnos el día de hoy, que fue pues el fallecimiento de la viuda de Octavio Paz. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros aquí. Hola, Ana Cristina. Pues sí, tenía otra propuesta, pero siempre trato, digamos, de a la corriente de la vida, claro, al paso de los días que a todos nos tocan, pues siempre hacer propuestas que tengan que ver con los días, con las noticias cercanas, pues para compartirlas y entenderlas un poco más con otra dimensión. Murió Marillo Paz ayer y yo consideré que era oportuno hablar de ella porque la tenemos solamente una idea de que era la compañera de Octavio Paz, y lo fue. Claro. Fue la mejor compañera que tuvo Octavio Paz. Muchos dicen que no fue su primer mujer, no, pues evidentemente no, eso no está en discusión, pero sí podemos decir que es con la mujer con la que más vivió y con la mujer con la que desde el primer día que se fueron casi de escapada, no se volvieron a separar más. A diferencia de otros escritores en donde viaja el escritor o la escritora y la pareja se queda, ellos viajaban permanentemente a cualquier parte, no se separaban. Yo tuve la oportunidad de ver la correspondencia, de ordenar parte de la correspondencia de la revista Plural, de Octavio Paz, y me sorprendía mucho. Eran cosas de trabajo, pero era tal el ambiente de amistad con los autores franceses, ingleses, alemanes, que siempre escribía él con los saludos de ella, o incluía alguna frase que decía: Marillo pregunta por tal cosa o te sugiere tal otra. Entonces había como era como un tejido. Claro. Era muy difícil entender a Octavio Paz sin Marillo, porque estaban totalmente imbuidos uno en el otro. Y dices bien al principio de esta conversación que se conocieron en la India, desde ahí no se separaron, desde el 1964, se conocieron antes, y yo alguna vez le dije a Marillo, le dije: oye, y tu encuentro con Octavio ya sé que fue en un cóctel, en una embajada, y él ya tenía una pareja, era un embajador francés, él tenía su pareja, aunque ya se había separado, ya no vivía con Elena Garro desde hace mucho tiempo, pero finalmente coincidieron y fue como... Amor a primera vista. Amor a primera vista, y así como un flechazo, como dicen, como un relámpago, como una luz, y algunos amigos que estaban en esa reunión dicen que... Echaban chispas, ¿no? Echaban chispas, se vieron y empezaron a construir. Después el azar, que no deja nada al azar, hizo que Octavio Paz viajara a Francia. Ella estaba en Francia, pues era la esposa de un diplomático francés, estaban en un hotel, iban a salir, y ese azar, que nada deja al azar, hizo que ella bajara a la recepción a esperar al marido, y en ese momento el joven Octavio Paz iba pasando por la calle. Había mucha luz, ella no lo vio, pero él volteó y la vio sentada, se metió y le dijo: vámonos. Qué historia, ¿no? Sí, solamente digna de un personaje. Dice, le dije como a Marillo: ¿tú qué hiciste? Marillo. Dice: fui por mi maleta a despedirme y a terminar lo que tenía que terminar, y me fui con él. Así empezó esa historia, que fue una locura. Un amigo les prestó un departamento porque no tenían dónde vivir ni tenía nada.
Y después, bueno, fueron a la India, allí estuvieron varios años y pues construyeron una relación realmente asombrosa que tiene que ver no solamente con el encuentro amoroso, sino también con otro hecho que casi nunca se habla de él. Marie-José Marilló escribía poemas también. Y un traductor de Marilló Paz al español fue Octavio Paz, precisamente. No cualquiera. No, ella nunca quiso hablar de eso, le daba pudor, pero Octavio, él se encargó de publicar en un libro que se llama Versiones y Diversiones, que son traducciones de poetas que le interesaban, algunos poemas en prosa y en verso de Jessé Amaury, que era el seudónimo de Marilló Paz. Entonces, si tienen curiosidad, van a ver que es una voz interesante la de ella. Tiene unos relampagazos, unas imágenes muy fuertes, y a mí me asombra mucho la correspondencia, y eso me gustaría que si se puede ver, entre, por ejemplo, la última parte de los poemas de la India de Octavio Paz y un poema particularmente de Marie-José Paz que yo subí a las redes. Hay como se ve mucho ese tejido. Ella dice que no debemos atar con las palabras a las cosas. Y si uno empieza a revisar su vida a partir de esta idea de esta poeta y las casa con las de Octavio Paz, pues se da cuenta que es lo mismo. Son almas gemelas. Son almas gemelas, se complementaban. Otra parte que hizo de manera independiente fue ella pues hacer collages, le gustaban mucho las artes plásticas, le hizo un homenaje a Octavio, ya que estaba muy mal ahí en la Fundación Octavio Paz, y fue muy bonito porque fue un diálogo a través de cosas plásticas entre el poeta y su mujer, y era muy emocionante verla, ella empujando la silla de ruedas y Octavio Paz diciéndole que se parara, y le decía cosas, le decía, ¿te acuerdas cómo? O sea, volvían a construir. Entonces era un diálogo interno que a veces se exteriorizaba para fortuna de algunos que estábamos cerca, ¿no? Pues qué fantástica historia, Javier. Y además nos vienes a recomendar Ladera de Octavio Paz. Es Ladera que tiene que ver con la estancia de Octavio Paz en la India, y también con un... Ya tenemos aquí además este texto que nos decías, compartiste en tus redes sociales. Bueno, pero Velo dice, más vale no terminar nada, nada de terminar. Y si lo contrastamos con algo uno de los últimos poemas que escribió en la India, habla de un jardín, Octavio Paz, y eso es el jardín de su infancia. Pero ahí aparece una mujer, esa mujer es Marie-José Paz. Entonces dice, no hay más jardines que los que llevamos dentro. ¿Qué nos espera en la otra orilla? La otra orilla es la poesía o el más allá. Dice, pasión es tránsito, la otra orilla está aquí. Luz en el aire sin orillas. Prajna Paramita, Nuestra Señora de la otra orilla, que era la sabiduría hindú, tú misma, la muchacha del cuento, la alumna del jardín, olvidé los mantras en tus pechos, en tu grito los encontré. Maituna, dos en uno, uno en todo, todo en nada, plenitud vacía, vacuidad redonda como tu grupa. Quise leer esto porque te ayuda a entender lo que ella también escribía, ¿no? Claro. Entonces sí había una correspondencia, un hacer de un ambiente algo interesante y compartirlo. Pues Javier, muchísimas gracias por ayudarnos a entender a Marilló, a Octavio Paz en esta pues fecha que aunque es muy lamentable, sin embargo pues nos queda todo esto, ¿no? Que es su legado, no solo de Octavio, sino en simbiosis con ella, como bien lo decías, y vale muchísimo la pena recordarlo, tenerlo presente y atesorarlo como el tesoro, valga la redundancia, de la cultura mexicana y mundial. Y seguirá dando noticias, ya verás. Claro que sí. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Nos vemos pronto. Estamos en Interfaz, no se vayan. Tenemos más información venida desde Sao Paulo, Brasil. Así es, vámonos de regreso hasta Brasil, pero ahora con mi compañero Luis Gavino Alzati. Él nos preparó una interesante entrevista con un tenor mexicano que está triunfando allá en Sao Paulo.
Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Que lejos estoy del suelo donde nací, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Estudió música en la Universidad de Guadalajara y desde hace 4 años asiste a la Academia de Ópera del Estado de Sao Paulo. Tapatío, paulistano, tenor y mariachi. Esta es la historia de Eduardo Gutiérrez, cantante mexicano del Teatro Sao Pedro. Yo vine de intercambio por parte de la Universidad de Guadalajara para la UNESPI. El intercambio era para quedar solamente un año. Yo, aparte de quedar ese año, pedí más un semestre. Y en ese último semestre que yo estaba cursando en la UNESPI, yo entré para la Academia de Ópera y me aceptaron y hasta ahora fue que así quedé aquí en Sao Paulo aprovechando las oportunidades. Heredero de la tradición vernácula, Eduardo alterna la canción tradicional mexicana con el bel canto. Toda mi infancia crecí escuchando las músicas tradicionales mexicanas y por parte de la familia de mi madre, mis tíos, que son músicos de mariachi, fue que empecé con ese gusto de la música. Ya la música clásica, la música erudita, como aquí conocen, ya fue de 18 años para arriba, comencé. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a dar. La música es su pasión, su vida. No importa el género, mientras sea de calidad. Me gusta la música en general. Me gusta la música. No tengo alguna, ¿cómo poder decirlo? No tengo ningún problema en escuchar tanto música grupera como música clásica. Siempre y cuando sea una música bien hecha, una música con calidad, para mí es agradable. Actualmente Eduardo vive integrado a esta ciudad que contagia cultura y diversidad. No obstante, las similitudes entre México y Brasil, siempre hay cosas que se extrañan. Al inicio queda uno así como un poco asustado de ver esta gran ciudad, sí. Ya después que tú empiezas a entender cómo se mueve, cómo los trayectos, para dónde vas a ir, conoces bien el sistema de transporte, es muy práctico, para mí es muy práctico. El Teatro Sao Pedro es una de las 2 casas de ópera que pertenecen al gobierno de esta provincia y abre sus puertas a todo tipo de público con un programa variado e innovador. Aquí Teatro San Pedro es como un poco innovador porque está colocando cosas que, por lo menos en mi caso, yo no conocía y no se escuchan mucho. Entonces eso también es bueno porque está abriendo un poco más el repertorio para la gente conocer más de lo que es esta música clásica, música erudita. Eduardo está contento por la cantidad de público que gusta de la ópera en Sao Paulo. Hay bastante público, se percibe en cada presentación con nosotros que tenemos, es casa llena y a veces hasta faltando ingresos o la gente pidiendo más algún día de una presentación más. El público paulista gusta de la ópera por ser una actividad de gran calidad artística y altamente demandante. Por eso es que la ópera es arte, tú ensayas más de lo que presentas. Una presentación de ópera son 7 récitas, 7 presentaciones en promedio. Ahí agrega un mes
de ensayos todos los días. Entonces, en comparación, es más ensayos de que presentaciones. ¿Sí? Por eso es que esto es arte, porque te preparas tanto y en una presentación de 2 horas acabo, y la siguiente presentación nunca es igual que la primera. Entonces, cada presentación es algo diferente. Entonces, eso es muy rico, muy interesante, es sabroso de disfrutar mismo. Sus planes son permanecer en Brasil mientras la vida y las oportunidades se le brinden en esta tierra de grandes músicos y cantantes entrañables. No obstante, la añoranza por México siempre está presente. Mientras las puertas se sigan abriendo aquí para mí, voy a aprovecharlas. Cuando no tenga más nada que hacer, ahí, quién sabe, regrese para México y trabajar allá, claro, ya con una cierta experiencia en el extranjero, que eso es muy bueno en cuestión de arte, siempre te abre muchas más puertas, tener una experiencia en el extranjero. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Muchas gracias por esta increíble historia desde Sao Paulo, Brasil, que preparó nuestro compañero Luis Gavino Alzati. Hacemos otra breve pausa aquí en Interfaz. Al regresar, los detalles sobre los Juegos Panamericanos Universitarios, los primeros en su tipo. La educación primaria en Brasil es gratuita y obligatoria para niños de entre 7 y 14 años, pero solo el 81% de la población adulta está alfabetizada. En México, la cobertura de alfabetización supera el 95%. Ya está aquí conmigo en la mesa de Interfaz Jorge Rubio para que juntos viajemos una vez más hasta Sao Paulo, esta vez para analizar, entender todos los detalles sobre estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios, pues, que constituyen un evento muy importante para que los estudiantes puedan vincularse con el deporte, con las salidas profesionales que tiene, con la formación que entrega para su futuro, para su carrera profesional, para su vida personal. Y ha sido muy interesante toda esta cobertura que hemos hecho ya a lo largo de 7 días de Juegos. Así es, Ana, ya 7º día de actividades de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios en Sao Paulo. Bien lo comentas, todo lo que transmite el deporte que se puede trasladar hacia el aula y del aula se puede trasladar hacia el deporte. Todos los valores que se aprenden en uno de esos lugares, pues se comparten perfectamente. Las universidades entienden eso y por eso, pues ahora a través del CONDE se hacen estos juegos con la Federación Internacional de Deportes Universitarios y están motivando a sus alumnos para que, obviamente, primeramente esté la escuela y posteriormente el deporte, y por eso se hicieron estos juegos. Y ahí está Eduardo Gaitán, cómo ha estado a lo largo de estos 7 días. Lalo, platícanos qué ha pasado en estos juegos y qué sucederá o qué sucedió el día de ayer. ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte, amigos de Interfaz. Ana Cristina, también un abrazo a la distancia. Me encuentro en la ciudad de Sao Paulo, como bien lo dicen, todavía en la cobertura de estos primeros Juegos Panamericanos Universitarios. Jorge, antes de hablar del tema académico, vámonos a lo que ha sucedido en el plano deportivo, porque la selección mexicana de baloncesto consiguió victoria apabullante de 89-36. 89-36 sobre su similar de Uruguay, y de esta manera el equipo azteca
Azteca estará buscando la medalla de bronce en contra de Chile. Por otro lado, también hubo buenas noticias en el fútbol porque el equipo de Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México se despidió con la 5ª posición tras vencer en penales a la selección de Argentina después de un partido en el que el resultado en el tiempo regular fue de 1-1. En otros resultados, el voleibol, lamentablemente el equipo mexicano no se pudo quedar con la medalla de bronce y fue la victoria ya en el tiebreak en contra de la selección de Canadá. Así que buenas y malas noticias para el contingente azteca. Vamos a platicar, Jorge, del plano académico porque tuvimos la oportunidad de platicar con Adrián Rivera. Es saltador de longitud y saltador de altura, quien se lleva medalla de plata en la altura y medalla de bronce, aún lesionado en el salto de longitud. Él es hermano de Luis Rivera, por cierto, campeón de la Universidad Kazán 2013 y medalla de bronce en el Mundial. Así que escuchemos las palabras de este joven que acaba de graduarse de Ingeniería Industrial en Sistemas por el Tecnológico de Monterrey. Él es Adrián Rivera, un ejemplo para la juventud. Acabo de graduarme de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y estoy por ingresar a la maestría en Ciencias de la Ingeniería. Al final del día, el cuerpo no va a aguantar para siempre el deporte y lo que va a quedar al final es la carrera. Entonces, pues yo veo el deporte para cumplir metas personales, pero al mismo tiempo, pues lo más tangible que nos da a cambio el deporte ahorita es pues el estudio. Decirle a todos que se metan al deporte, ya que es una relación ganar-ganar por todos lados. Así es, Jorge, ahí están las palabras de Adrián Rivera, hermano de Luis Rivera, quien quiere hacer, por supuesto, su propia carrera y no quiere vivir a la sombra del hermano, que ha logrado, Adrián, conseguir buenos resultados tanto en el salto de altura como en el salto de longitud y, por supuesto, buscará su pase, buscará la invitación para la Universidad Mundial que se llevará a cabo el próximo año en Nápoles, Italia. Jorge. Sin lugar a dudas, Lalo, una familia totalmente dedicada al deporte y a la educación. Platícanos un poco qué probabilidades hay de que hoy se obtenga alguna medalla y ya sobre el cierre, mañana terminan estos Juegos. Así es, en estos momentos, Jorge, se están llevando a cabo los partidos de tenis, ya las finales en las que México estará buscando 3 medallas de oro y por supuesto también el taekwondo en el que buscamos 4 metales de 24 quilates, Jorge, ya cerrando prácticamente la actividad de estos Juegos Panamericanos Universitarios en los que Brasil será el gran ganador y se quedará con la primera posición del medallero. Jorge, un abrazo a la distancia, te mando un abrazo y entonces seguimos en contacto y estamos muy cerca de regresar a México ya con toda la información del cierre de esta gran fiesta panamericana universitaria. Que estén muy bien, compañeros, un abrazo. Gracias, Lalo. Otro reporte para Edu Byton más tarde y el lunes el resumen de lo que ocurrió en estos Juegos que terminan el día de mañana. Pues terminan el día de mañana las actividades deportivas que, como hemos podido aprender de la mano de Eduardo Gaitán y de Omar Cepeda, son un importantísimo pilar de la formación de los estudiantes en todo el mundo y es muy importante mantener esta vinculación. Por supuesto, nos enseña sobre el cuidado que tenemos que tener de nuestro cuerpo y mucho más. Perseverancia, ya lo hemos platicado mucho aquí. Así es, y las universidades están poniendo énfasis en eso y se les aplaude. Claro. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron esta semana en Interfaz. Los esperamos el lunes con muchos más temas educativos. Gracias a Grisela Yebra también y nos vemos el lunes.